Buenas noches. No es la primera vez y me da mucho gusto recibir aquí Carlos, al sacerdote Hugo Valdemar, vocero del Arzobispado de México. buenas noches. Y, don Hugo, pues el viernes me enteré, por cierto, por usted, Sí, así es. que había sido derruida una capilla en la delegación Tlalpan por parte de las autoridades delegacionales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una capilla que pertenece a su vez a una parroquia que es del Sagrado Corazón. Es una construcción un tanto provisional, es una colonia pobre de unos 210 metros cuadrados. Sin embargo, aunque era provisional, ya funcionaba desde hace más de 20 años como un lugar de culto donde se daba la misa dominical, donde se daba catequesis. Es decir, estaba definido ya como un lugar de culto y el párroco estaba en trámites para que el gobierno federal la reconociera como propiedad federal, porque todos los templos, todos los lugares de culto en México, por la Constitución, son propiedad federal. A partir de la reforma que se hizo en 1992, la Iglesia puede tener sí, propiedades propias, pero las que ya existían para el culto, todas son propiedad federal. Entonces estamos hablando de un terreno que pertenece al gobierno federal, dedicado al culto católico, que la delegación pelea como propio y dice tener con qué comprobar que es propio, pero es ahí donde tenemos que sentarnos a platicar con nuestros abogados, ver los papeles, ver lo que ha sido durante todos estos años y ver si efectivamente a quién compete. Pero más allá de eso, pues por supuesto que fue una arbitrariedad llegar y sin previo aviso, porque yo creo que lo propio, ellos argumentan que era un abuso en cuanto a la construcción, no se estaba haciendo adecuadamente. Bueno, si es eso, va y se clausura, no tumban un edificio sin previo aviso. Creo que esa fue una gran arbitrariedad que se hizo. Bueno, este lunes escuché a la jefa delegacional, Sí. Claudia Sheinbaum, explicar que efectivamente se cometió, digamos, un exceso o fue un error, pero decir también que esa capilla estaba sobre un terreno o en un terreno de 1,700 y pico de metros que son propiedad pública, es decir, que son propiedad, entendí, pues no sé si Del Distrito Federal, argumenta que es del gobierno de la Ciudad de México o sí, de la delegación, Tlalpan, sí. y que ya ha estado en pláticas con autoridades eclesiásticas para resolver este problema. Sí, mire, después de que se dio este acontecimiento, nosotros, por supuesto, protestamos enérgicamente y yo creo que también la delegada no se percató de la gravedad de este acto, incluso tan alarmada que ella despidió a gente de su personal, porque ella misma entiende y lo reconoce que fue un exceso, y al día siguiente, sábado, se reunió con el señor cardenal en su casa. Ya hablaron. Ya tuvieron una larga Roberto plática. Rivera. Sí, ya. El cardenal está en la mejor disposición de entrar en un diálogo y en un entendimiento. También nosotros debemos aceptar que muchas capillas, lugares de culto, no están totalmente regularizadas. Mire, son donaciones que hace la gente de las colonias que se van creando, generalmente de origen ejidal, cuando eran ejidos, y entonces pues simplemente de buena fe se dona. Sí puede haber incluso un acta de los donatarios, como es el caso, hay un acta de donación de este terreno para la iglesia, no todo, la mitad se dona a la iglesia y la otra mitad para un servicio comunitario, pero quedan como cosas de buena voluntad, ¿no? Y de pronto igual, el gobierno puede expropiar y nosotros ni sabemos que es propiedad de un terreno de estos que no hay claridad sobre la propiedad porque fue una donación que no se hizo tampoco en forma. No, es precisamente lo que la jefa delegacional argumenta y dice que hay además una petición vecinal de que allí funcione un centro comunitario, digamos, Sí. no sé para qué actividades, pero lo importante me parece es que no estamos en los prolegómenos de una nueva cristiada, no hay un atentado contra la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, sino en todo caso fue demolida una construcción que estaba más bien en propiedad del gobierno federal.
Así es, y que ellos argumentan que es del gobierno local, pero es ahí donde decimos, bueno, si hay esta duda, se debe dirimir la situación, pero pues de manera adecuada, dialogando los abogados de ambas partes, llegando a un acuerdo. Tiene que entrar el gobierno federal, porque es un lugar de culto público que pertenece, entre comillas, ¿verdad? Pertenece al gobierno federal. Incluso el INDAVI, que es el instituto que se encarga de regularizar todo esto, ya estaba en este asunto. En el 2015 empezó a ver el juicio para delimitar la propiedad de la iglesia y en dado momento pues ya dar el título. En esta capilla, o la capilla estaba dedicada al Señor de los Trabajos. Alfonso Navarrete Pridas, secretario del Trabajo. No, a nuestro Señor que... El Señor de los Trabajos. Pero, pues parece ser que habrá solución. Veo que no hay una actitud de parte de usted o no. del arzobispado, digamos, de incomprensión. También un gobernante, en el nivel que sea, no necesariamente está enterado de qué hacen los asistentes o los achichincles de quién sabe qué nivel, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Sí? Claro, entre más alta es la responsabilidad, más difícil que haya un control minucioso, ¿no? Por supuesto, la delegada ha tenido una buena actitud. Repito, habló con el señor Cardenal, estuvieron una hora platicando. Y pues bueno, de pronto se quedó en eso. Va a haber un diálogo, se va a dirimir cómo está la situación legal. La opinión de la delegada en ese momento con el cardenal es que siga quedando como un lugar de culto, pero obviamente ya todo en orden, todo en regla. Sí, regularizado, porque regularizado, sí. Ella le oí decir, no tengo por qué dudarlo, que inclusive la capilla tenía muros que fueron levantados sin licencia de construcción. Es como si usted casa a alguien sin haber cumplido con los requisitos. Es inválido el matrimonio, ¿no? Vamos, se puede argumentar la legalidad de la acción, pero yo creo que es indudable que fue una cosa insensible. Imprudencial, ¿no? Totalmente. O imprudente. Efectivamente, las comunidades se dividen. Quienes están de acuerdo que haya una capilla, quienes no están de acuerdo, quienes quieren un deportivo. Vamos, eso es normal, ¿no? Pero no puede ser la excusa para decir unas personas estaban inconformes, fuimos y tiramos porque estaba irregular. Creo que hace falta una sensibilidad realmente política, ¿no? Claro. Una sensibilidad social, religiosa, de respeto a la gente, sus creencias, porque más allá de haber derruido el templo, pues incluso desde nuestra perspectiva es algo más grave porque es una profanación. Eso ya desde una perspectiva católica incluso es un delito grave, canónicamente hablando. Sacrilegio. ¿No? Sacrilegio, exactamente. Entonces, igual lo hicieron muy rápido, en una hora aproximadamente. No hubo tiempo que la comunidad se reuniera, sino podríamos haber lamentado hechos graves, ¿no? Pero también, padre Hugo Valdemar, repito, vocero del Arzobispado de México, quizás deba servir también de autocrítica dentro y fuera de la iglesia, es decir, con el poder eclesiástico, el poder público, para no dejar durmiendo el sueño de los justos un problema, digamos, de regularización del terreno, de permisos de construcción, de cumplir con normas, porque a la hora que teóricamente el gobierno hace lo que debe hacer, o quizás en la iglesia, el gobierno de la iglesia hace lo que debe hacer, entonces se dan por sorprendidos todos por aplicar, digamos, la norma. Sí, sin embargo, la misma aplicación de las normas tiene sus pasos. Aquí no les dijeron agua, va. No, y además llegar más de 300 elementos y tirarle menos de una hora. El párroco ¿Cómo a qué hora costando fue eso? A las 9 de la mañana. Ahí me habría gustado presenciarlo. Yo soy republicano, laico y gratuito. No estoy por la demolición de templos de ninguna fe religiosa. Pero era una noticia ver derruido. Pero bueno, debe haber sido espectacular. Yo creo que fue como cuando sus antepasados en el ministerio, digamos, apoyados por las armas de los conquistadores, se pusieron a derruir templos prehispánicos. Imaginen ustedes esas personas viendo sus ídolos para afuera. ¿Aquí qué pasó con las imágenes, por cierto? Pues la información que da la delegación es que las sacaron en orden, las entregaron, se hizo una lista. No es cierto, realmente algunas sí se lograron resguardar, ¿verdad? Ahí en un taller mecánico, pero otras
pues no. Un taller mecánico. Un taller mecánico, ahí acabaron las imágenes, ¿no? ¿Alguna consulta requería de reparación? No, tiene que haber algún acto de reparación porque, repito, esto hiere mucho a la sensibilidad de la gente, ¿no? ¿Y cuál va a ser la solución o cuál es la que usted avisora? Digamos que se restituye el uso para culto religioso de la misma parroquia. ¿La parroquia de la zona cómo se llama? Se llama el Sagrado Corazón, que está a unas cuadras de esta capilla. Sí. Se restituye, se reconoce. ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién levanta los muros de ruidos? Bueno, tiene que ser la misma parroquia, la misma comunidad. La delegada lo que se ha comprometido es que se haga un evalúo de los daños y es lo que legalmente ella puede dar, digamos. Y bueno, ¿alguna compensación? Una compensación económica por los daños que se hicieron, sí, tiene que haberla. Y por supuesto con un proyecto ya más claro, que es lo que ha pedido el cardenal. Bueno, esto estaba muy provisional, mal hecho, por cierto, ¿verdad? Pues ahora hagamos una cosa seria bien, pero se está en la mejor disposición. Si se hace bien, supongo que habrá todas esas, se cumplirán todos esos requisitos, que incluye salidas en caso de algún problema, el equivalente a salidas de emergencia y que se cumpla con los reglamentos de construcción de la Ciudad de México. Mire, don Carlos, la mayoría de las iglesias se van haciendo poco a poco, no hay un financiamiento, entonces ciertamente hay muchas cosas que no guardan la normatividad, ¿no? Pero esta, cuando se reconstruya, guardará la normatividad. Sin duda que sí, vamos a tener cuidado de que así suceda, pero repito, debe haber también comprensión a este tipo de situaciones, no se puede actuar de una manera tan tajante, tan dura como se hizo, porque se hiere mucho a la gente, hay una gran indignación, incluso mucha gente pide que tomemos medidas más drásticas, pero no, por supuesto, estamos en un plan del diálogo, ¿no? Ya quieren ir a hacer manifestaciones y quieren confrontar a la delegada. Tranquilícelos, no vayan a llegar a demoler el edificio delegacional, porque ahí hasta yo le entro a defender. No se trata de eso, se trata, repito, de entrar a un entendimiento, a una comprensión, y pues digamos ser racionales y dialogantes en este tipo de situaciones y problemáticas, pero sí, yo no tengo memoria de una actuación de la autoridad. ¿Verdad? No. Por eso es que fue invitado aquí Hugo Valdemar y espero que la jefa delegacional también dialogue aquí para el público del Asalto a la Razón. Muchas gracias, padre. Don Carlos, gracias, al contrario, a ustedes gracias. Y buenas noches. Buenas noches.